Hola cuánticos, soy el instructor escolar FIDE Marco Quirós, fundador de Quantum Chess Academia de Ajedrez y editor de la revista digital de ajedrez Quantum Chess. Y la primera semana del reto Quantum 2019 From Pawn to King in a Quantum Leap ha terminado. Y lo prometido es deuda. Tenemos aquí el video con las respuestas, con las soluciones a los 18 ejercicios de la semana. Pues bien, todos estos ejercicios fueron recabados de los excelentes libros de Alexander Aliogin, Mis mejores partidas, tomo 1, 1908 a 1923, y tomo 2, 1924 a 1937. Son 220 partidas excelentemente comentadas por el cuarto campeón mundial ruso, una persona muy culta. Él mismo decía, solo un hombre culto puede llegar a las cumbres del ajedrez. Y él, vaya que era un hombre culto, hablaba 6 idiomas con fluidez y además tenía un doctorado en Derecho en la Universidad de la Sorbona en París, Francia. Pues bueno, basta de bla bla bla, menos bla 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 y más ajedrez. Y pasemos a las posiciones. La primera posición Q001, capa blanca contra Aliogin, Buenos Aires 1927. Juegan negras y ganan. Así es el caballo el protagonista de este ejercicio, ya que tras caballo por E3 tenemos 4 variantes: dama por D5, torre por D4, dama por E3 y torre B1. Vamos a ver cada una de ellas. Si dama por D5, torre por D5, F por E3, alfil por E3, jaque, rey F1, torre por D1, jaque, rey E2, atacando ambas piezas, pero la torre protege el alfil y el peón protege a la torre tras rey D3 y las blancas no tienen nada que hacer. Si después de caballo por E3 sigue torre por D4, simplemente dama por dama, dama por B3, torre por D8 jaque, rey H7, F por E3, dama por E3 jaque, rey H2 para proteger al alfil. Pero una dama y 5 peones pues terminarán venciendo a una torre, un alfil y 3 peones. Si dama por E3 en la tercera variante, simplemente alfil por E3, torre por D5, alfil por F2, jaque, una jugada intermedia para ganar un peón extra, alfil por F2 y torre por D5, y las negras quedan con torre y 5 peones contra alfil y 3 peones de las blancas. Y si torre B1 para proteger a la dama, recordemos que ya las piezas negras tienen una pieza de ventaja, entonces dama por B3, torre por B3 y caballo D5, quedando las negras con suficiente ventaja para ganar. Pues esperemos que hayas acertado esta respuesta y vamos al segundo ejercicio. Ejercicio Q002, Aliogin contra Bernstein, Vilna 1912. Esta posición pertenece a combinaciones que no se dieron en el tablero, pero sí en el análisis de la partida. Juegan blancas y ganan. Exactamente, la torre blanca es la protagonista de este ejercicio, ya que podemos ver que el rey tiene problemas y debilidad en la última fila y todas las piezas blancas convergen en la casilla F7, y tras torre por G7 tenemos dos opciones: capturar con caballo o quitar el rey.
Si caballo por G7, dama F7 jaque, el rey se tiene que ir a la esquina a llorar a un rincón como la muñeca fea, rey H8, y tras la espectacular dama F8 jaque, las negras no tienen otra opción más que capturar con torre, torre por dama y torre por torre, jaque mate. Si no capturan, si tras torre por G7, rey H8, simplemente torre por H7, jaque, rey G8 y torre F7, jaque mate. Y pasemos al tercer ejercicio. Ejercicio Q003 Aljochin contra Fine en Kemmerer 1937, uno de los mejores trabajos posicionales de Aljochin y una de mis partidas favoritas. Juegan blancas y ganan. Así es, la torre blanca vuelve a ser protagonista en este ejercicio, ya que tras torre A8 jaque, las negras no tienen nada que hacer. Tienen tres opciones, caballo C8, torre D8 y caballo E8, pero ambas pierden en dos o una jugada. A caballo C8, torre por C8 jaque, torre D8, torre por D8, jaque mate. Si torre D8, simplemente torre por D8, caballo E8, torre por E8, jaque mate. Y si caballo E8, simplemente torre por E8, jaque mate. Espero que hayan resuelto este ejercicio y pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio Q004 Aljochin contra Mindeno en una exhibición de simultáneas en Holanda 1933. Juegan blancas y ganan. Y exactamente, es el caballo blanco el protagonista de esta partida. Observemos la posición. Las blancas amenazan torre H8, jaque mate. Sin embargo, el rey tiene una vía de escape en F7. Si jugamos G6 para evitar el escape del rey, simplemente dama por G6 y se acaba nuestra amenaza. Entonces estamos viendo que la casilla F7 y desviar la dama en algún momento o desviar a alguien de la diagonal A2 G8 podría funcionar. ¿Y cómo hacemos esto? Con caballo E5. Ahora el caballo está controlando el punto F7 y la amenaza torre H8 es real. Las negras tienen tres opciones: peón por E5, dama por E5 y dama H6. Si peón por E5, simplemente G6, desviamos a la dama y tras dama por G6, dama C4 jaque. Y ahora podemos ver la idea, ya que desviamos la dama, pero al haberse desviado el peón y no poder moverse como anteriormente estando en D6 podía irse a D5 y estar protegido por el alfil, ahora no hay pieza que se proteja y simplemente tras alfil D5, dama por D5 jaque, dama E6, dama por E6 jaque, torre F7, torre H8 jaque, o incluso rizando el rizo, no lo recomiendo, pero tras dama 8 jaque, torre por dama y torre H8 jaque mate. La segunda opción tras caballo E5 es dama por E5 y simplemente con G6 las negras solo pueden retrasar la agonía, ya que el mate es inevitable. Dama F4 jaque, dama E3, dama H6, torre por H6, G por H6, dama por H6 y cualquiera que jueguen las negras es mate en H8.
Imaginemos una jugada como torre F6, dama H8, jaque mate. Y la tercera opción, tras caballo E5, es dama H6. Y aunque el módulo señale que las blancas dan mate en 10, ningún ser humano tras G por H6 creo que pensaría demasiado en el mate. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio Q005. Aliojin contra Reshevsky, el niño prodigio americano. Y bueno, un rival de Bobby Fischer durante muchos años por la supremacía del ajedrez estadounidense. Esta partida podría llamarse Aliojin contra Aliojin, ya que Alexander Aliojin tuvo que enfrentarse con blancas a la defensa que lleva su nombre, la defensa Aliojin, que surge tras E4, caballo F6. Pues bueno, juegan blancas. Esta partida es Aliojin contra Reshevsky en Khmelnytskyi 1937, ejercicio Q005. Juegan blancas y ganan. Pues bien, la torre blanca vuelve a ser la protagonista en esta partida, ya que tras torre por B8, jaque. Las negras tienen dos opciones: el rey captura la torre o el rey intenta escapar vía D7, que es la única casilla que le queda. Si rey por B8, ahora vemos que el peón en B6 está controlando las casillas A7 y C7, por lo que tras la increíble jugada dama por E5, que abre la columna F para la torre, las negras tienen cuatro opciones: peón por dama, rey A8, torre D6 y rey C8, pero en cualquiera de las opciones pierde. Si F por E5, simplemente torre F6 jaque, torre F8 jaque, dama E8, torre por E8 jaque, torre D8, torre por D8, jaque mate. Si rey A8, simplemente torre A1 jaque, torre A2, torre por A2 jaque. Si torre D6, simplemente dama por D6, rey A8, torre A1, jaque mate. Y si rey C8, simplemente dama C7, jaque mate. Ahora bien, como bien comentamos, no es necesario capturar, no es obligatorio, pero tras rey D7 simplemente nos comemos al peón de B7 con la torre, rey C8, torre C7, rey B8 y las blancas tienen ventaja material ganadora. Pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio Q006. Aliojin contra Lasker en Zurich 1934. Emanuel Lasker, el segundo campeón mundial, siempre fue un hueso duro de roer para Alexander Aliojin, ya que esta es la única partida que el cuarto campeón mundial logra ganarle al segundo campeón mundial. No en vano, Emanuel Lasker, el doctor Emanuel Lasker, ostenta el récord de tener el reinado más largo en la historia del ajedrez, con 27 años, ya que en 1894 le ganó a Steinitz, el primer campeón mundial, y conservó el título hasta 1921, en que lo perdió ante José Raúl Capablanca, la máquina cubana de jugar ajedrez, que es el tercer campeón mundial. Además de eso, el maestro alemán se dio tiempo de dedicarse a la filosofía y a las matemáticas,
y fue muy buen amigo de otro célebre alemán, después nacionalizado estadounidense, Albert Einstein, quien le dedicó un prólogo en la biografía póstuma de Lasker, Emanuel Lasker, La vida de un maestro de ajedrez, libro publicado en 1952. Entonces, todo un personaje, el jugador alemán, uno de los grandes jugadores de la historia. Se decía o se dice aún que Lasker, Capablanca y Aljochin forman los tres grandes de la primera época del ajedrez. Y pues bueno, juegan blancas y ganan. Y así es, la dama blanca es la que se sacrifica para obtener la victoria en esta posición, ya que tras dama por G6 existen tres opciones. Sin embargo, la segunda y tercera opción, dama por F2 y torre F7, son opciones desesperadas, pues las negras no tienen nada que hacer. Tras peón por dama, torre H3, jaque, caballo H6 y torre por H6, jaque mate. Si dama por F2, lo único que sucede es retrasar el mate. Tras rey por F2, torre F7, dama por F7 y cualquier jugada que hagan las negras es jaque mate en G7. Veamos A6, dama G7, jaque mate. Y torre F7 lleva el mismo mate. Dama por F7, dama por F2 jaque, rey por F2 y cualquier jugada que hagan viene el mismo mate. Veamos por ejemplo caballo F8, dama G7, jaque mate. Pasemos al siguiente ejercicio. Posición Q007, posición Q007, Aljochin contra Kuzman, Nueva York 1924. Juegan blancas y ganan. Pues bien, esta partida ocurrió en una sesión de simultáneas y como podemos ver, el rey negro no tiene aire. Y si pudieran las blancas jugar caballo F6, dando jaque, el mismo caballo cubre D7 y el otro caballo está cubriendo la casilla E7, y la torre y el alfil están impidiendo que el rey pueda moverse hacia los lados, con lo que sería mate. Sin embargo, tras caballo F6 jaque, simplemente dama por F6 y pues no hay mate. Entonces la dama es la culpable, tenemos que desviarla y esto sucede tras dama B5 jaque. La dama vuelve a ser la protagonista de otra espectacular combinación. Obviamente tras dama por dama, simplemente caballo F6 jaque mate. Por eso que las negras se cubren con caballo D7 y torre F1 amenazando jaques en la descubierta tanto en D6 como en F6 con mate. Vemos que si dama por B5 simplemente tenemos dos maneras de dar mate, tanto caballo F6 como caballo D6 jaque. Al ser jaque doble, pues es jaque mate. Por eso que la dama sigue siendo tabú y jugaron alfil B4, ya que el rey necesita aire. Y tras caballo F6 jaque, rey F8, caballo por D7 jaque, torre por D7, dama E5 y amenazan tres diferentes mates. Veamos cada uno de ellos. El mate que más tarda realmente es una sucesión de regalar piezas hasta que no puedan evitar el mate y se lo den, y pues digamos que es algo desesperado. Tras dama por F2 jaque, rey por F2, alfil por E1 jaque, torre por E1, torre D2 jaque, rey F1, torre F2 jaque, rey por F2, F6 y dama E8.
los otros mates es tras torre de 8 para impedir el mate en E8, simplemente dama por H8, jaque mate, y si torre G8 para impedir el mate en E8, si en H8 simplemente dama E8, jaque mate. Pues esperemos que hayas resuelto bien este ejercicio y continuamos con la siguiente posición. Ejercicio Q008, Aliogin contra Cole en París 1927, y juegan blancas y ganan. La dama blanca nuevamente vuelve a ser protagonista de esta primera jugada, y aquí, bueno, todo resulta, veamos lo que dice Aliogin. Tras dama por D7, Aliogin en su libro comenta: el sacrificio de la dama blanca solo es posible debido a que la casilla G5 está ocupada por la dama negra, y por lo tanto el rey no tendrá salida cuando las torres blancas sean dobladas en la... Ya que tras torre por D7, torre 8 jaque, rey H7, torre C8, amenazando torre H8 jaque mate. Veamos por ejemplo rey H6, torre H8 jaque mate, ya que la dama está bloqueando la salida de su rey. Es por eso que tras torre C8 las negras juegan torre de 8 y debemos capturar con la torre de E, ya que si se captura con la torre de C, pues la dama puede prolongar la lucha tras dama C1 jaque, rey G2, G5, el rey ya tiene escapatoria y pues bueno, las blancas tendrían que luchar más. Entonces tras torre de 8 lo mejor es torre por D8, y si el rey intenta escapar, dama por D8, ya habíamos visto la variante con rey H6, torre por D8 y el rey intenta escapar, simplemente se bloquea el paso, y si el rey se intenta acercar, pues no hay nada que detenga a ese peón. Veamos tras F5, intentando acercarse a la torre, pero el rey no alcanza a llegar y las negras están completamente perdidas. Llegamos a la mitad del video, es la posición Q009 entre Aliogin contra Stalos en Kecskemét 1927. Un premio de brillantes para Aliogin por esta hermosa combinación. Juegan blancas y ganan. Pues bien, la torre blanca vuelve a ser protagonista. Bueno, es protagonista, ya ha sido protagonista en los primeros ejercicios, en el ejercicio Q002 y Q003. Y en el ejercicio Q009 vuelve a ser protagonista tras torre por G7 jaque, rey por torre, torre G1 jaque, rey H7, y aquí, bueno, si se juega alfil de 3 jaque, tras F5, pues las blancas ya no tienen manera de ganar. Es por eso que el peón de F5, que ayuda a mantener la defensa de las negras, debe ser eliminado. Y tras caballo por F7, Aliogin no se podía resistir a este sacrificio, aunque la máquina indique que caballo F3 es más fuerte. Pero vamos a seguir la variante original que jugó Aliogin. Tras caballo por F7, dama por F7, alfil de 3 jaque, dama G6. La otra opción es rey H8, pero rey H8 tras dama H6 jaque y después llevar la dama F8, da mate en G8. Veámoslo. Dama H6,
no tienen más que cubrir con la dama, con dama h7, dama f8 jaque, dama g8 y dama por g8 jaque mate. Es por eso que se cubren con la dama, alfil por dama jaque, alfil por alfil, dama f6, amenazando con la torre y la dama al alfil de g6, torre g8 para defenderlo, y tras dama por e6 las blancas tienen ventaja suficiente para ganar. Excelente combinación de Aliogin. Ejercicio Q0010, Aliogin contra Farny en Mannheim 1914. Mannheim 1914 fue el primer torneo internacional que ganó Alexander Aliogin, ya que mientras estaba celebrando el mismo, es una anécdota algo curiosa, mientras estaba celebrando el torneo de Mannheim 1914 y cuando Aliogin iba en primer lugar, estalla la Primera Guerra Mundial y los organizadores deciden detener el torneo, ya que la vida es más importante que el ajedrez, y proclamar campeón del torneo al puntero del mismo. Es por eso que Alexander Aliogin ganó de manera curiosa su primer torneo internacional. Pues bien, juegan blancas y ganan. Y es el caballo blanco el protagonista de esta partida, ya que tras caballo e8 amenazando la dama, obviamente el caballo no puede ser capturado, tenemos tres opciones. Tras dama f7, que fue lo que siguió en la partida, dama d6 y el mate es inevitable, ya que dama d7, dama por f6, dama e7, dama por e7, jaque mate. Si alfil d7, simplemente dama c7, jaque mate. Y si caballo f d7, la misma jugada que con alfil, dama c7, el caballo protege la casilla c7 y la torre, además de proteger al caballo, también controla la columna e. Pues bien, veamos las otras opciones. Tras dama d7, caballo por f6 jaque, dama f7, dama d6 jaque. Dama d6 es una jugada que va a ocurrir en todas las variantes. Alfil d7, caballo por g8, dama por g8, torre f6 y las negras perderán el caballo en f8, ya que si lo mueven perderán el control de la casilla e6 y seguiría caballo e6. Veamos caballo g6, caballo e6 y las negras están completamente perdidas. Y la otra opción es responder fuego con caballo c4. Sin embargo, tras dama c5, dama f7, caballo d6, caballo por d6, dama por d6, otra vez la dama entrando a la fatídica casilla d6, jaque, alfil d7, torre por f6, dama g7, torre por f8, dama por f8, caballo e6, y aquí tiene dos opciones, rey c8, dama c7 y rey e8, caballo por f8, y pues no hay demasiado más que analizar. Si rey d8, mate, y si rey f7, mate en e7 con la dama. Una excelente demostración de Alexander Aliogin. Posición Q011 entre Jakirev contra Aliogin en Rusia 1909. Y aquí tenemos una combinación muy sencilla. Juegan negras y ganan. Y así es la dama negra quien es la protagonista de esta partida, ya que tras dama g2 jaque es obligado capturar con la torre y f por g2 jaque mate, un bello remate con el peón. Posición Q012 Potemkin contra Aliogin en San Petersburgo 1912.
En 1925 en París, Aliógin y Potemkin se volvieron a enfrentar, pero esta vez en una sesión de simultáneas en las que Aliógin no vio a su rival ni a los otros 27 jugadores. Aliógin en aquel entonces estableció un récord de 28 partidas a ciega y tuvo una competencia algo curiosa con otro gran jugador del pasado, uno de los fundadores de la escuela hipermoderna, Richard Reti, en esta carrera por establecer récords de jugar partidas simultáneas a ciega. Pues bueno, en esta posición juegan negras y ganan. Y así es el caballo negro el protagonista de esta partida, ya que tras caballo por D4 pues tenemos varias opciones. Si peón por F5 sigue caballo por F5 jaque, el rey tiene dos opciones, pero si se va a H3 simplemente caballo F2 jaque mate, por lo que tiene que irse a la casilla G4, pero tras caballo F2 jaque, rey F4, las negras aquí podrían recuperar a la dama, pero prefieren cortar el camino al rey con torre a E8. Decía Lasker, siempre que encuentres una buena jugada, esfuérzate por encontrar otra mejor. Y tras rey G5, F6, rey F4 y alfil H6, jaque mate. Si no capturan a la dama, tras caballo por F4, podría seguir caballo por D4 y simplemente alfil E5, F4, alfil por F4, alfil por F4, dama por F4 jaque, rey H4, dama F6, rey H3 y caballo F2, ganando la partida. Un ejercicio difícil, por cierto, no es nada sencillo. Espero que lo hayan podido resolver. Posición Q013, nuevamente Aliógin contra Lasker en Moscú en 1914, y esta fue la primera partida que enfrentó un joven Alexander Aliógin contra el viejo maestro, campeón del mundo, Emanuel Lasker. Y tras 13 jugadas, Aliógin prefiere no arriesgarse, ya que ha encontrado una variante de tablas forzadas y decide llevarla a cabo. Pues bien, juegan blancas y hacen tablas. Y así es. El sacrificio de alfil es la jugada correcta, ya que tras alfil por H6, G por H6, torre por E6, peón por E6, dama G3 jaque, rey H8, ya que si rey F7 viene mate en G6 con la dama de inmediato. Por eso que no tienen otra opción que rey H8, dama G6 y el jaque perpetuo vía las columnas G y H por parte de la dama está asegurado. Tras dama E8, dama por H6 jaque, rey G8, dama G5 jaque y pues jaque perpetuo. Aliógin prefiere asegurarse medio punto tras este sacrificio de alfil. Posición Q014, Aliógin contra Suvarek en Moscú 1916. Otro premio más de belleza para Aliógin. Juegan blancas y ganan. Y así es la torre blanca quien es la que fuerza la victoria, aunque tras alfil por G6 pues también funciona. F por G6 y H3 para evitar el mate. Y de esta manera pues las blancas tienen victoria. Pero veamos la variante principal. Dama por F7 es más contundente.
torre por F7, alfil por G6 jaque, rey por G6, dama de 3 jaque, rey G5, alfil C1 jaque, rey F6, dama F3, rey G7, dama por F7, rey H8, dama por E8 y prácticamente todas las piezas negras van a caer. La única amenaza que tienen las negras pues está controlada, ya que el rey puede ya ir por la casilla F1, sin embargo tras jaques, jaques y jaques no hay problema todavía. Obviamente después de alfil por G6 el rey no está capturado, no está obligado a capturar, pero tras peón por torre, rey F8 y peón por la otra torre, dama, es jaque mate. Una excelente partida de Aljofin y un premio más de belleza para él. Posición Q015 entre Mufang contra Aljofin en París 1923. Juegan negras y ganan. Y es el caballo negro quien inicia esta secuencia con caballo por A7. La clave de este sacrificio es que el alfil en D7, el alfil de casillas blancas, se va a activar, ya que tras torre por dama, torre por E4, D por E4, caballo H4, E3, aquí tenemos dos variantes, vamos a analizar peón por E3, peón por E3, alfil por E3, alfil C6 jaque, el alfil se activa, caballo F3 y torre F7, ganando una pieza más. Si rey G8, si rey G1, simplemente alfil por F3. Y las negras tienen ventaja suficiente para ganar. Tras E3 podemos jugar la intermedia dama H5, las blancas, pero rey F8, peón por E3, peón por E3, alfil por E3 y alfil C6 nuevamente destruye a las blancas, ya que tras caballo F3, torre B8 y si H4 por ejemplo, ya que es la única forma de darle aire al rey, con torre B3 las negras ganan otra pieza más, y pues una dama y una pieza contra dos piezas menores y dos torres, la tienen muy complicada. Excelente partida de Aljofin. Continuamos con la siguiente posición. Hemos llegado a los tres últimos ejercicios de esta primera semana del reto From Pawn to King in a Quantum Leap, y estamos en la posición Q016 de la partida Aljofin contra Teichmann en Berlín 1921. Y pues bueno, menos bla 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 y más ajedrez, juegan blancas y ganan. Y es correcto, un sacrificio de el alfil es quien gana la partida, ya que tras alfil por H6 tenemos dos opciones, caballo por E4 o peón por H6. Si caballo por E4, simplemente torre por E4, es la jugada más fuerte. Caballo por D5, dama C1 y pues seguiría peón por G6, alfil por D5, dama G7, torre G4, torre por D5, torre por G7, rey por G7, dama por C7 y tras torre F7, torre por B5 y las piezas blancas tienen ventaja material. La otra opción es peón por alfil
torre por peón, torre por torre, dama por torre, jaque, rey G8, dama por G6, dama E8, dama G5 jaque, rey F8, torre F6, dama F7 y el peón en H decide la partida al coronar. Una excelente combinación de Alexander Alyoshin que tiene más variantes y te invitamos a descubrirlas. Ejercicio Q017, penúltimo ejercicio de la primera semana. Y bueno, esta ocurrió en Pistian en 1922, una partida entre Tarrasch contra Alyoshin. Tarrasch, uno de los grandes jugadores de los años 20. Y pues bueno, juegan negras y ganan. Y así es el alfil negro el protagonista de este ejercicio, ya que tras alfil por H3, G por H3, torre F3, G3, la otra opción la vemos más adelante, pero tras G3, H4 y las negras, las blancas están completamente perdidas. Tarrasch jugó de manera desesperada alfil F6, dama por F6, caballo por E4, pero tras torre por H3, las blancas están perdidas. Podrían jugar rey G2 o podrían jugar rey G1, pero en ambas están perdidas. Tras rey G2, simplemente dama F3, rey F1 y torre H1. Y tras rey G1, simplemente alfil H2 jaque, rey F1 y dama por dama, ganando la partida. Después de torre F3, como mencionábamos, podían jugar caballo H2, pero tras torre por H3, torre por D8, dama por D8, rey G1 y alfil por H2 jaque, ganando completamente la partida. Una de mis partidas favoritas en un gambito Blumenfeld de Alexander Alyoshin, una gran victoria del cuarto campeón mundial contra uno de los mejores jugadores de la época. Alfil por H3. Y llegamos a la última posición. Espero que hayas acumulado bastantes puntos. Esta posición, la Q018, pertenece a la partida entre Alyoshin contra Drewitt en Portsmouth 1923. Una excelente partida y un remate espectacular como los que ya hemos visto a lo largo de estos 18 ejercicios. Juegan blancas y ganan. Y bien, en esta partida el protagonista es el alfil blanco, ya que tras alfil por H7 vamos a ver tres opciones: rey por H7, rey F8 y rey H8. Si rey por H7, simplemente torre H3, rey G8, torre por G7, otro sacrificio de alfil. Aquí los dos alfiles se sacrifican. Y este sacrificio de dos alfiles tiene su precedente en las partidas de Lasker Bauer, jugada en Ámsterdam en 1888. Y Ninzovich contra Tarras, que también se jugó en San Petersburgo en 1914. Tanto Lasker como Tarrasch realizaron este sacrificio. Y en fechas más modernas lo podemos encontrar en las partidas Kasparov contra Portisch en Nikšić 1983, una espectacular demolición de Garry Kasparov, y de Judith Polgar contra Karpov en Hujeven 2003. También una excelente partida de la reina del ajedrez Judith Polgar, la mejor jugadora de la historia.
Si dama H5, simplemente con F6 pues se pueden escapar. Es por eso que alfil por G7 es necesaria, y tras rey por G7, dama G4 jaque, rey F8 y torre H8 jaque mate. Obviamente, si F6, simplemente alfil H6, y si dama H7 para llevar a la defensa a la dama, dama H5, alfil F8, dama G4, alfil G7, dama por E6, rey F8, dama por F6 jaque, rey E8, alfil por G7 y las blancas ganan. Si tras dama G8, ok, veíamos las otras dos variantes. Si después de alfil por H7, rey F8, alfil por G7, rey E8, y las blancas han ganado dos peones, han destruido el flanco de rey de las negras y tienen al rey en el centro. Una pareja de alfiles pues muy poderosa. Y si rey H8, simplemente torre H3 amenazando descubiertas, alfil por B2, alfil B1, rey G8, dama, torre H8 jaque, rey por H8, dama H5, rey G8, dama H7, rey F8 y dama H8, un espectacular mate. Pues esperamos que te haya gustado los ejercicios de esta primera semana. Permanece muy pendiente a nuestro reto, ya que pues bueno, hacemos un gran esfuerzo para tratar de que todos logremos nuestros propósitos del 2019. Te invitamos a suscribirte al canal de YouTube, te invitamos a darnos like en nuestra página de Facebook, a seguirnos, a compartirnos, y la idea es crecer y poder seguir haciendo dinámicas de este tipo. Pues bueno, me despido, nos vemos en el próximo video. Los saludos de las personas que han estado participando van a estar en la descripción de este video. Te invitamos a buscarle, a dar tu like, y un abrazo a todos, y recuerda, from pawn to king in a quantum leap.